Bienvenidos a. El contenido del informe incluye. Estados Unidos no logró rastrear $1.000 millones en ayuda militar a Ucrania, según informe del organismo de control. La forma correcta de regular la IA. Preocupados por perder en 2024, los votantes republicanos de Iowa están menos interesados en hablar sobre el aborto. La racha récord de bonos de Europa se fortalece con el regreso de los compradores globales. ¿Puede China influir en las elecciones de Taiwán? Estados Unidos no logró rastrear $1.000 millones en ayuda militar a Ucrania, según informe del organismo de control. Washington Post. El inspector general del Pentágono ha descubierto que el Departamento de Defensa no ha logrado llevar un registro adecuado de más de $1.000 millones en equipos sensibles, incluyendo misiles y drones, proporcionados a Ucrania para luchar contra Rusia. El informe plantea dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para prevenir el robo de sus armas. El momento del informe es desafortunado para la administración Biden, ya que está instando al Congreso a aprobar apoyo militar adicional para Ucrania. El informe no concluye que la ayuda se haya desviado, y el Pentágono y el Departamento de Estado han respondido que confían en que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania se esté utilizando adecuadamente. El informe sugiere que los funcionarios estadounidenses han tenido dificultades para cumplir con los requisitos de una mayor responsabilidad y seguimiento de los artículos militares sensibles proporcionados a Ucrania. El informe examinó $1.700 millones en armas y equipos desde 2014, encontrando que más de la mitad no se contabilizó correctamente. Algunos artículos, como equipos de radio y gafas de visión nocturna, son lo suficientemente pequeños como para ser contrabandeados y vendidos en el mercado negro, y otros, como los misiles portátiles, son buscados a nivel mundial. El informe encontró que los funcionarios tuvieron dificultades para ingresar los números de serie de las armas y equipos en una base de datos de seguimiento del Pentágono. La forma correcta de regular la IA. Foreign Affairs. Estados Unidos debe adoptar un nuevo enfoque para gobernar la inteligencia artificial y a que esté basado en una visión del bien público, según un artículo publicado en Foreign Affairs. Los autores argumentan que los responsables de la formulación de políticas deben comenzar por preguntarse por qué desean gobernar la IA en primer lugar y considerar qué tipo de sociedad desean construir. Al centrarse en valores fundamentales como la privacidad, la libertad, la igualdad y el Estado de Derecho, los responsables de la formulación de políticas pueden desarrollar un marco que guíe la gobernanza de la IA y garantice que se alinee con los principios democráticos. El artículo destaca la necesidad de un enfoque más integrado y proactivo para la gobernanza de la IA, en contraposición a la formulación de políticas reactivas y fragmentadas. Sugiere que el plan de acción de la administración Biden para una Carta de Derechos de la IA, que enfatiza la importancia de la seguridad, la privacidad y la equidad en los sistemas de IA, es un paso en la dirección correcta. Los autores también señalan el marco de gestión de riesgos de IA del Instituto Nacional de Normas y Tecnología como un ejemplo de un enfoque más ágil para la formulación de políticas, que incluye la versión y actualizaciones regulares. El artículo argumenta que la gobernanza de la IA no debe verse como un obstáculo para la innovación, sino como una forma de garantizar que la IA se desarrolle y utilice de manera que beneficie a la sociedad. Aboga por un componente internacional en la gobernanza de la IA, con un enfoque en valores fundamentales compartidos y la cooperación entre los Estados miembros de la ONU. Los autores sugieren que los mecanismos multilaterales existentes se pueden utilizar para aclarar los esfuerzos de gobernanza internacionales y que las nuevas agencias, si es necesario, deben priorizar la rendición de cuentas a los ciudadanos e incorporar la consulta pública. En general, el artículo argumenta que se necesita una nueva forma de formulación de políticas para gobernar eficazmente la IA, una que esté fundamentada en principios democráticos, sea proactiva por naturaleza y se adapte al paisaje de la IA en rápida evolución. Preocupados por perder en 2024, los votantes republicanos de Iowa están menos interesados en hablar sobre el aborto. Associated Press. El aborto ha estado en gran medida ausente como tema en la antesala de las asambleas republicanas de Iowa de este año, un cambio notable en un estado que durante mucho tiempo ha respaldado a conservadores religiosos que prometen restringir el procedimiento. Parte del cambio se debe a que los republicanos lograron un objetivo generacional cuando la Corte Suprema revocó el derecho garantizado a nivel federal al aborto. Pero también subraya un temor generalizado entre los candidatos y votantes republicanos de que expresar su deseo de restringir aún más los derechos al aborto en 2024 se haya vuelto políticamente peligroso.
Los demócratas superaron las expectativas en las elecciones de medio término de 2022 y en varias carreras estatales el año pasado, haciendo campaña sobre el tema. Y la campaña de reelección del presidente Joe Biden planea hacer de los derechos al aborto un tema central de su estrategia este año. La racha récord de bonos de Europa se fortalece con el regreso de los compradores globales. Bloomberg. Los inversores globales están acudiendo en masa a Europa para asegurar bonos con rendimientos sólidos, ya que esperan que los recortes de tasas de interés reduzcan los rendimientos más adelante este año. Bancos centrales y fondos de Oriente Medio y Asia están prestando a países como España, Italia y Bélgica, lo que ha resultado en libros de órdenes históricos para estas naciones. El dinero global está aprovechando los rendimientos ofrecidos por Europa antes de que disminuyan aún más. Esto es una señal alentadora para los países europeos que están comenzando a financiar sus presupuestos para 2024 temprano, en un momento en que el Banco Central Europeo se ha convertido en vendedor en lugar de comprador en el mercado de bonos. El hecho de que Europa finalmente esté ofreciendo rendimientos decentes después de años de tasas negativas está atrayendo a inversores, especialmente de Asia y Oriente Medio, que están diversificando sus tenencias lejos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las ventas de bonos europeos alcanzaron un máximo histórico de más de 120.000 millones de euros, 132.000 millones de dólares, esta semana, con más de 41.000 millones de euros prestados por gobiernos a través de bancos, superando el máximo histórico anterior. ¿Puede China influir en las elecciones de Taiwán? Foreign Affairs. China está utilizando intermediarios locales en Taiwán para difundir narrativas partidistas y desinformación en un intento de influir en las próximas elecciones presidenciales. El Partido Comunista Chino, PCC, espera reemplazar al actual Partido Democrático Progresista, DPP, con el más pro-Beijing Kuomintang, KMT. Los esfuerzos de influencia china en Taiwán se han intensificado desde que Tsai Ing-wen del DPP ganó las elecciones presidenciales de 2016. Sin embargo, a pesar de los intentos de China de influir en los votantes, sus esfuerzos nunca han sido particularmente efectivos. Taiwán cuenta con una red de grupos de la sociedad civil que están desarrollando nuevas formas de combatir la intromisión extranjera y el gobierno ha avanzado en iniciativas contra la desinformación. Los votantes de Taiwán también están muy atentos a las operaciones de Beijing. Los sistemas electorales de la isla siguen siendo abiertos y sólidos, y el público taiwanés ha sido sensible a la interferencia china percibida. Las respuestas de Taiwán a la intromisión de Beijing están mejorando, con grupos de la sociedad civil desarrollando nuevas herramientas de inteligencia artificial para combatir a los intermediarios chinos. Taipei también ha aprovechado la tecnología para mejorar la participación democrática y mantener abiertos y precisos los medios de comunicación de Taiwán. El gobierno ha establecido un grupo de trabajo para monitorear Internet y los medios de comunicación en busca de signos de manipulación de información en torno a las elecciones. Taiwán también ha aprobado leyes para combatir presuntos casos de intromisión electoral. Los capitals vuelven a caer en un déficit temprano, no tienen respuestas para el Kraken en racha. Washington Post. Los Washington Capitals cayeron ante los Seattle Kraken 4-1 el jueves por la noche. Los Capitals permitieron 2 goles en el primer periodo y no pudieron alcanzar a los Kraken, quienes ganaron por octava vez consecutiva y extendieron su racha de puntos a 12 juegos. Washington es una de las ofensivas más débiles de la NHL, ocupando el puesto 30 en goles por partido con 2,35. Los Capitals tuvieron un par de oportunidades de anotar de alto peligro, pero el portero de Seattle, Joey Daccord, detuvo 25 de 26 tiros. Los Capitals no lograron aprovechar ninguna de sus oportunidades contra Daccord y salieron planos en el tercer periodo. El entrenador de Washington, Spencer Carberry, expresó su frustración por la falta de respuesta de los Capitals en el tercer periodo y dijo que debería haber habido más empuje por parte del equipo. Los Capitals ahora tienen un récord de 19-14-6 en la temporada. Estados Unidos y Reino Unido llevan a cabo ataques contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen. CNN. Las fuerzas militares de Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra múltiples objetivos hutíes en áreas controladas por los hutíes en Yemen el jueves, marcando una respuesta significativa después de que la administración de Biden y sus aliados advirtieran que el grupo militante respaldado por Irán sufriría las consecuencias de los repetidos ataques con drones y misiles contra buques comerciales en el Mar Rojo.
El presidente Joe Biden dijo que ordenó los ataques en respuesta directa a los ataques sin precedentes de los hutis contra buques marítimos internacionales en el Mar Rojo. Los ataques son una señal de la creciente alarma internacional por la amenaza a una de las vías navegables más críticas del mundo. Durante semanas, Estados Unidos había tratado de evitar ataques directos en Yemen debido al riesgo de escalada en una región ya llena de tensión, pero los continuos ataques hutis a los buques internacionales obligaron a la coalición a actuar. Altos funcionarios de la administración informaron a los líderes del Congreso el jueves sobre los planes de Estados Unidos, según una fuente del Congreso. Los ataques hutis a los buques en el Mar Rojo el martes fueron la gota que colmó el vaso y llevaron a Biden a dar luz verde para los ataques del jueves, aunque los preparativos han estado en marcha durante algún tiempo, según un alto funcionario estadounidense citado por CNN. ¿Qué tipo de armas están utilizando Estados Unidos y Reino Unido para atacar a los hutíes de Yemen? CNN. Las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido han llevado a cabo ataques de represalia contra los rebeldes hutis respaldados por Irán por sus ataques a barcos comerciales en el Mar Rojo. Se utilizaron los misiles de ataque terrestre Tomahawk de la Armada de Estados Unidos (TLAM), junto con el submarino de misiles guiados USS Florida y los destructores de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos. Reino Unido desplegó cazas Tifón para entregar municiones Paveway 4. Los ataques se llevaron a cabo durante la noche del viernes. Hola a todos. Soy el Dr. 6, su observador residente de noticias en el mundo de 6 grados. Hoy tenemos una variedad de noticias interesantes para compartir con ustedes, desde problemas en la entrega de ayuda militar en Ucrania hasta la forma correcta de regular la inteligencia artificial. También discutiremos cómo los votantes republicanos de Iowa están menos interesados en hablar sobre el aborto, el fortalecimiento de los bonos europeos y los esfuerzos de China para influir en las elecciones de Taiwán. Y por supuesto, no podemos olvidar el último partido de los Washington Capitals y los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen. Comencemos con el informe del Inspector General del Pentágono que revela que Estados Unidos no ha logrado rastrear $1.000 millones en ayuda militar a Ucrania. Parece que los funcionarios estadounidenses han tenido dificultades para cumplir con los requisitos de responsabilidad y seguimiento de los artículos militares proporcionados a Ucrania. Ahora, esto plantea preguntas sobre la capacidad de Estados Unidos para prevenir el robo de sus armas. Sin embargo, el informe no concluye que la ayuda se haya desviado, y el Pentágono y el Departamento de Estado confían en que se esté utilizando adecuadamente. Aunque debemos recordar que algunos artículos, como los equipos de radio y las gafas de visión nocturna, podrían ser contrabandeados y vendidos en el mercado negro, lo cual es preocupante. En definitiva, es un recordatorio de la importancia de una mayor responsabilidad y seguimiento en el suministro de ayuda militar. Pasemos ahora a la forma correcta de regular la inteligencia artificial. Según un artículo en Foreign Affairs, Estados Unidos debe adoptar un nuevo enfoque basado en una visión del bien público. Los responsables de la formulación de políticas deben preguntarse por qué desean gobernar la IA y considerar qué tipo de sociedad desean construir. Al centrarse en valores fundamentales como la privacidad, la libertad y la igualdad, pueden desarrollar un marco que guíe la gobernanza de la IA y garantice que se alinee con los principios democráticos. El artículo también destaca la importancia de un enfoque integrado y proactivo, así como la necesidad de un componente internacional en la gobernanza de la IA. En general, se necesita una forma nueva y fundamentada en principios democráticos para regular eficazmente la IA. En noticias políticas, parece que los votantes republicanos de Iowa están menos interesados en hablar sobre el aborto en las asambleas de este año. Esto puede deberse en parte a que los republicanos lograron su objetivo de revocar el derecho garantizado a nivel federal al aborto. Sin embargo, también refleja un temor generalizado entre los candidatos y votantes republicanos de que expresar su deseo de restringir aún más los derechos al aborto pueda ser políticamente peligroso. Los demócratas han aprovechado este tema en elecciones pasadas, y la campaña de reelección del presidente Biden planea hacerlo nuevamente este año. Es interesante ver cómo las prioridades políticas cambian con el tiempo. Hablemos ahora del mercado de bonos europeos, que se está fortaleciendo con el regreso de los compradores globales. Parece que los inversores están acudiendo en masa a Europa en busca de rendimientos sólidos, ya que esperan que los recortes de tasas de interés reduzcan los rendimientos más adelante este año.
Esto es una señal alentadora para los países europeos que están financiando sus presupuestos para 2024, especialmente porque el Banco Central Europeo se ha convertido en vendedor en lugar de comprador en el mercado de bonos. Es bueno ver que Europa finalmente está ofreciendo rendimientos decentes, lo que atrae a inversores de otras regiones que están diversificando sus tenencias. Pasemos ahora a China y su intento de influir en las elecciones de Taiwán a través de intermediarios locales. China quiere reemplazar al actual partido gobernante en Taiwán con uno más pro-Beijing. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de China, los votantes de Taiwán están muy atentos a las operaciones de Beijing y cuentan con una red de grupos de la sociedad civil que están desarrollando formas de combatir la intromisión extranjera. Taiwán también ha mejorado sus respuestas a la intromisión de China, utilizando herramientas de inteligencia artificial y tecnología para combatir a los intermediarios chinos. Es un ejemplo interesante de cómo la sociedad civil y el gobierno pueden unirse para proteger la integridad de las elecciones. Pasemos ahora al último partido de los Washington Capitals, que cayeron ante los Seattle Kraken. Los Capitals no pudieron alcanzar a los Kraken, quienes están en una racha impresionante de 8 victorias consecutivas. Parece que los Capitals están teniendo problemas en el lado ofensivo, y su entrenador expresó su frustración por la falta de respuesta del equipo en el tercer periodo. Esperemos que puedan recuperarse en los próximos partidos y mejorar su juego ofensivo. Por último, pero no menos importante, Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo ataques contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen en respuesta a los ataques del grupo a barcos comerciales en el Mar Rojo. Estados Unidos utilizó misiles de ataque terrestre Tomahawk y Reino Unido desplegó cazas Tifón. Estos ataques son una señal de la creciente alarma internacional por la amenaza a una de las vías navegables más críticas del mundo. Aunque esperamos que esto ponga fin a los ataques, debemos recordar que la situación en Yemen sigue siendo compleja y hay muchos desafíos por delante. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, un resumen de las noticias de hoy. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Me encantaría saberlo. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de Sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de Sexto Brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de Sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados, y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar Sexto Brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web, sextobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente Sexto Brief por correo electrónico.